a propósito de Tiempo y Plata, don Roberto Mana, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Preocupado, don Roberto. ¿Qué le decimos a la gente de Panamá Oeste, a Arraiján y La Chorrera? Bueno, y al resto del país también, pero en los últimos días, Arraiján y La Chorrera han hecho crisis en materia de dos áreas de servicios públicos. Agua potable y muy puntualmente en los días más recientes, electricidad. Estamos muy preocupados, profesor. La crisis que tiene Panamá Oeste no es una crisis que ha venido en los últimos meses, es una crisis que ha venido repetitiva. Han habido muchos problemas con podas de los árboles. Tenemos que recordar que el área de Arraiján y de Chorrera son áreas boscosas. Si son áreas boscosas, la empresa distribuidora tiene que tomar las medidas a fin de limpiar las líneas en cuanto que las mismas no sean afectadas en tiempos de viento o en tiempos de invierno. Es decir, si las empresas conocen cómo es el clima en Panamá, cómo es el entorno en Panamá, tienen que tomar las medidas preventivas a fin de que estos sean mínimas cosas que sucedan. Podemos comprender que pueda haber una interrupción por algún tipo de evento atmosférico, algún tipo de rayo que caiga, eso es una situación que puede suceder. También puede suceder de que un carro se lleve un poste, pero lo que no puede estar sucediendo es que continuamente los carros arrastran los alambres y tumban los postes, lo cual significa que los alambres no están a las alturas que la ley dispone. Don Roberto, pero el amigo nuestro Orman Inis, comunicador social, también nos decía ayer, y ha tuiteado varias veces, pero parece que la estación seca solamente afecta en Arraiján y La Chorrera y el resto del país, y la estación seca está en todo el país. Por eso estoy comentando. O sea, qué curioso que nada más allí es donde está haciendo crisis. Por eso estoy comentando, profesor, que eso para nosotros suena a una excusa. Entendemos una empresa que sabe administrar su negocio debe saber determinar cuáles son las normas preventivas y ejecuciones preventivas que debe hacer. Si sabemos que hay un tema de contaminación, tenemos que limpiar las líneas. Por ejemplo, sabemos que en el área de Agua Dulce, en el área donde están los cañaverales, al momento del verano, queman la caña para cosecharla. Bueno, ahí se tienen que lavar las líneas. Y eso yo por lo menos lo he visto que lo están haciendo. Pero así mismo como han tomado esa medida preventiva en esas áreas, la tienen que tomar en el resto de las áreas. Roberto Meana, la pregunta que siempre nos hacemos los panameños, en base ahora a nuestras instituciones, un poco lo que Edna planteaba en el tema anterior, ¿tiene la SEP los recursos, los mecanismos y el personal necesario para verificar que todas estas empresas que tienen que ver con el servicio público nos están diciendo la verdad, están cumpliendo con lo que los contratos exigen y demás, y no que nos estén mareando? Profesor, sí tenemos el personal. Nosotros estamos haciendo inspecciones en el área oeste desde el mes de octubre del año pasado. Hemos hecho un recuento de todas las líneas de los circuitos de Chorrera. Hemos detectado árboles que son de madera que están podridos, fusibles que están dañados, cortacircuitos que están dañados, líneas que tienen que corregir, podas que tienen que hacer. Y todo se le ha comunicado debidamente a la empresa a fin de que tomen las acciones que tengan que tomar. Pero ya hemos llegado a un punto en el cual, si no pueden tomar las medidas que nosotros estamos recomendando, vamos a establecer los procesos sancionadores que ya hemos abierto. No es que vamos a abrir, que ya hemos abierto, que vamos a notificar a la empresa para escuchar su parecer y proceder conforme lo establece la ley. Eso le iba a decir, en base a lo que establece la ley, pues la SEP dirá, revisamos, cumplieron en esto, no cumplieron en aquello, tienen sanción en esto. Pero ¿y el usuario, don Roberto Meana? ¿Dónde queda en esta línea, en esta cadena? Las normas nos permiten tomar medidas rápidas. Estamos revisando unas normas que pensamos tomar la próxima semana de órdenes directas que tiene que tomar la empresa distribuidora a fin de corregir los problemas más grandes que tiene. El problema mayor que existe en el área de Panamá Oeste es que las dos líneas de distribución que alimentan a las Mendozas y que alimentan a Laguna Alta provienen de dos circuitos que están llenos de árboles y que son circuitos largos. Pero si son circuitos que están llenos de árboles y circuitos que son largos, la empresa distribuidora tiene que tomar las medidas para revisarlas. Y si saben que cada vez que se va la luz, se va el agua, tienen que tener una revisión permanente de esos circuitos. Si eso significa que tienen que contratar, que tienen que tener gente, lo tienen que hacer. Hay un tema que no entiendo ahora lo entiendo un poco menos y ojalá usted me lo pueda explicar. El caso de Mendoza en La Chorrera. Esa planta es de la ACP. Es correcto. Pero la energía eléctrica la suple gas natural fenoso. Correcto. EDMET en este caso puntual. El corte de la energía eléctrica produjo el corte de agua. Correcto. Pero la razón, ¿cuál fue? ¿La generación de energía o la transmisión de la energía? Es lo que no me queda claro, porque la pregunta que yo me hice fue
y porque esa planta no tiene una planta auxiliar de generación. Profesor, no hay un problema en generación y no hay un problema en transmisión. Okay. Hay un problema en las líneas de distribución que salen del centro de transmisión a fin de alimentar todas las líneas que alimentan los circuitos. Específicamente, la línea de Las Mendozas es una línea muy larga. Está ubicada en un área boscosa. Está ubicada en un área que si hay contaminación, tienen que lavar la línea. Está en un área que sabemos que si tiene algún tipo de contacto los árboles con la línea y va a crear fluctuaciones, va a haber un corte del suministro de agua. ¿Por qué va a haber un corte del suministro de agua? Porque el equipo que existe en la planta, apenas que no recibe la cantidad de energía que debe recibir, va a activar sus defensas y se va a apagar. Y cuando la energía vuelve al nivel que tiene que llevar, va a prender y va a volver a generar. Y esas son las fluctuaciones de servicio que siente la gente en electricidad y que después tienen como consecuencia el servicio de agua. Pero entonces eso significa que si tuvieran la planta auxiliar de nada les sirviera. Bueno, nosotros tenemos aquí un tema. A EDEMET se le ha pedido que fortalezcan el circuito que va de la subestación El Torno a Las Mendozas. Ya se adelantó la inversión y para finales del mes de noviembre debe haber un circuito forrado y dedicado únicamente para la planta de Las Mendozas. Es decir, que ese circuito solamente debe alimentar la planta de Las Mendozas. Y adicionalmente le estamos solicitando a la ACP qué medidas adicionales van a tomar en la medida que ese sistema tenga algún tipo de fallo, porque no se puede permitir que un fallo conlleve a la eliminación del otro servicio. Porque conocemos de un Twitter, don Roberto Mendoza, del IDAN, que informa que no hay agua porque no hay energía eléctrica. Entonces parece un círculo vicioso, pero al final el cliente es el que está pagando los platos rotos, porque el IDAN tendrá su argumento, la ACP tendrá el suyo, EDEMET tendrá el suyo, pero al final la gente no recibe el agua ni recibe la electricidad. Por eso, profesor, quiero reiterar, se ordenó que Fenosa adelante la inversión de la línea dedicada de la subestación El Torno a Las Mendozas. Eso debe garantizar un suministro continuo con una línea forrada que no debe ser afectada por los bosques o por los árboles que existan. Y adicionalmente se le está pidiendo a la ACP las medidas suplementarias que puedan tomar para que esto se minimice, y si eso significa la instalación de una planta eléctrica adicional, lo tienen que hacer. ¿Las sanciones pueden ir de dónde a dónde? ¿Cuál es el rango? Hay dos tipos de sanciones, profesor. Una sanción cuando se ordena una medida inmediata es hasta $10,000 diarios, y una sanción en la cual ya se falló un caso, se resolvió que tenían culpabilidad y va hasta los $20 millones. Hasta los 20 millones. Sí, señor. Don Roberto Medina, bien, ACEP verifica, sanciona, no sanciona a las empresas. Déjeme, antes de terminar, a un tema que nos afecta a todos los que nos están viendo, incluyéndonos a nosotros. Las fluctuaciones dañan nuestros equipos. ¿Qué pueden ocurrir? Pueden ocurrir porque son equipos. Y usted mismo nos ha dicho que los equipos tienen su mecanismo de defensa y ellos se paran. Pero, ¿cómo lograr que el usuario, cuando tiene un reclamo, sea atendido de una manera, yo no voy a decir que expedita, pero que el usuario sienta no solamente que se le está atendiendo, sino que se revisa el caso lo más pronto posible y se le dice su reclamo es válido, su reclamo no es válido? Estamos haciendo dos cosas, profesor. Estamos por contactar a todos los representantes de corregimiento de los distritos de Arraiján y Chorrera para crear con ellos y los líderes comunitarios el seminario para que las personas aprendan cuáles son sus deberes y derechos como usuarios, que puedan aprender a reclamar. Eso es una etapa. Una etapa inmediata. La otra etapa que estamos haciendo es una revisión, que ya tenemos un borrador de los nuevos reglamentos de deberes y derechos del usuario que debe agilizar y flexibilizar la forma en que el cliente debe prestar el servicio. Este es un reglamento que viene desde hace 17 años. Las condiciones han cambiado dramáticamente. Existen nuevas facilidades para poder comunicarse a través del celular, a través de la computadora. O sea, tenemos que adecuarnos ese reglamento a una forma eficiente de la persona. Fíjese que la adecuación tiene que ser tal, don Roberto Medina, que el día que estábamos aquí hablando, creo que fue el lunes o martes, sobre estos apagones en el oeste, un televidente nos mandó la foto de lo que él ha tenido que hacer en su casa, comprar, eso le llaman protectores. Cada uno le costó 25 horas y se ha llenado su casa de eso para evitar que sus equipos se dañen. ¿Quién le reconoce al usuario esa inversión? Porque teóricamente yo no estoy obligado a comprar esos esos protectores. Profesor, el sistema fue diseñado
para que las empresas ofrezcan la calidad Así de es. servicio que tienen que dar. Las normas de fiscalización es para eso. No se puede convertir como regla la excepción de que yo me voy a acostumbrar a tener un mal servicio de electricidad. La regla debe ser que todos debemos tener un buen servicio y si las empresas no están cumpliendo con ese servicio, deben ser sancionadas. Bueno, ya reitero algo. Si la sancionan o no, bien por eso. Pero me sigue preocupando el usuario. Tenemos que caminar en una dirección donde el usuario se sienta también protegido. Así como esas empresas están protegidas por sus contratos, porque todas son productos del proceso de privatización, con una serie de contratos que le dan una cantidad de garantías a ellos, de esa misma manera la instancia, en este caso la SEP, y la Codeco por su lado, tiene que verificar que el usuario se sienta también protegido. Así como están las empresas protegidas, el usuario también. No digo que no lo estén, lo que digo es que es evidente que el usuario se queja de que no es tan expedito el trámite. Y eso es lo que tenemos que hacer, expedito el trámite, profesor, para que toda persona que tenga un daño en sus equipos pueda tener un camino rápido y ágil para poder tener el resarcimiento económico. Pero además también tenemos que trabajar para que eso sea la excepción a la regla y que todo el mundo reciba el servicio que debe recibir. ¿Usted supo si es cierto o no que esta empresa cerró las oficinas de reclamo en Arraiján? Estamos haciendo una revisión, hemos recibido quejas de que han cerrado algunas oficinas en algunos centros. Existe una norma en la cual ellos deben tener centros para atender a los clientes. Eso fue lo que me pareció lógico. Y no solamente para temas de cobro, sino también temas para atención de reclamo. Así que nosotros estamos en una revisión en todo el país, adicionalmente para saber cuáles centros tienen y ordenarles que abran los centros que sean necesarios. Bien, me quedo, don Roberto Mejana, entonces con las ideas y obviamente nosotros como medio vamos a estar haciendo las verificaciones. Uno, verificaciones que ha hecho ASEP desde octubre a esta parte, que le llevan, entre otras conclusiones, a que las probabilidades de sanción a la o las empresas. Dos, la revisión de la reglamentación en materia del usuario, correcto, para que tenga más y mejores garantías. Y que sea más ágil. Y que sea más ágil. Y tres, las verificaciones en estos lugares donde es muy boscoso y demás, que se estén haciendo el mantenimiento adecuado permanentemente. A nivel de poda y a nivel de todos los elementos que tiene que tener la red. Antes de terminar, a mí me han dicho que es obligación, las luminarias de las calles, don Roberto Mejana. ¿De quién es la obligación de tenerlas, todos esos bombillos de las calles encendidos? De las empresas distribuidoras. Ah, no es del Estado, es de las empresas. Y cada uno de nosotros en nuestra factura aportamos en alumbrado público el pago de esa factura. Espera, estoy diciendo que yo pago parte de esa luminaria. Todo, señor. Todo lo que Todos los que reciben una factura eléctrica. ¿Qué yo hago si en la calle en donde yo vivo la luminaria está apagada? Eso debe tener un poste, el poste debe tener un número, puede presentar la reclamación ante el EDEMET o directamente nosotros a través de la línea 833-33. ¿Y cuando hace reclamo qué debe pasar? Se debe ir a corregir y poner la luminaria en condiciones como ¿En cuánto tiempo más o menos? Por lo menos en área urbana debe ser por lo menos en unas 48 o 72 horas. ¿Usted sabía eso, amigo televidente? Que todos pagamos las luminarias que están en la calle. Eso no lo voy a discutir, porque alguien la tiene que pagar. Pero no sabía yo que yo podía llamar y decir, oye, la luminaria de mi calle en el poste número tal está pagada hace 3 semanas. Y cuando llamo, en 48 horas más o menos aquí en la ciudad. Debe hacerlo. Y no solamente llame a su prestador, llame también a la SEP, para darle un seguimiento a esa reclamación. Bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Cómo no? Y vamos a verificarlo con usted mismo, don Roberto Mejana. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de entender, ayudarnos a entender cómo funciona este mecanismo de cuando hay estos apagones y demás, y la importancia que la gente sepa a dónde tiene que ir, a dónde puede llamar para reclamar. Eso es lo más importante y que se esté revisando la reglamentación en este aspecto. Muchísimas gracias, don Roberto Mejana.